Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más. No sé ustedes, yo los extrañé el lunes pasado, pero estaban atendiendo cosas importantes también. Así que vamos a retomar nuestro estudio de Génesis. Yo les había estado mostrando en el último lunes que nos reunimos cómo Juan en su Evangelio estaba mostrando que Cristo, como el segundo Adán, se sumerge a través del bautismo en el Adán primero. Se sumerge en la situación del Edén, en el huerto, para reparar lo que el primer Adán había hecho mal. Es parte del simbolismo que está manejando Juan en todos sus libros, en todas sus cartas, incluyendo en Apocalipsis, pero especialmente en el Evangelio, que fue construido con esta idea en mente. Entonces estuvimos viendo cómo Jesús se sumergía en el bautismo, básicamente porque estaba metiéndose, déjenme ponerlo así y no me malentiendan, meterse en el personaje Adán 1 para reemplazarlo, para hacer las cosas bien como deberían haberlo hecho Adán y Eva. Y después es llevado al desierto por el Espíritu, donde es tentado de la misma manera que fueron tentados Adán y Eva, con la diferencia de que el segundo Adán no capituló en frente a la serpiente, sino que se mantuvo dentro de lo que Dios esperaba. Entonces me parece que con esta introducción, ahora podemos volver un poco a Génesis 3 y ver cómo continúa para después volver a colocar el Nuevo Testamento en Génesis 3, que es, yo creo que un capítulo clave para entender muchísimas cosas de Pablo, de Pedro y de Juan en sus epístolas. Entonces, vamos a volver a Génesis capítulo 3. Denme un segundo. Acá estoy. Ahí está. Génesis 3:13, que es cuando Dios le dice a la mujer: ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y le dice a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Fíjense que en el 3:12 Dios le había hablado al hombre, ahora le habla a la mujer. Y en el 3:14 vamos a ver, o 3:15, vamos a ver que le habla a la serpiente. Es decir, hombre, mujer, serpiente. Y después van a venir las condenaciones del Señor o los castigos del Señor. Y el Señor en Génesis 3 lo hace al revés. Primero a la serpiente, después a la mujer y finalmente al hombre. Voy a volver en breve porque quiero mostrarles este juego que Juan en su Evangelio vuelve a repetir de una manera muy sutil, y que quiero concentrarme un poquitito más adelante. Recuerden esto y vamos a ir a este texto ahora. En Génesis 3:13, Jehová Dios le dice a la mujer. Ahora, literalmente 3:13 dice, y le dijo la serpiente, perdón, le dijo Jehová Dios a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Fíjense que es muy parecido a lo que le va a decir a la serpiente. ¿Qué es lo que has hecho? Pero a la mujer le recibe la respuesta. A la serpiente no. Ni siquiera le da lugar para respuesta. Ahora lo vamos a ver. Pero ¿qué hace la mujer? La mujer dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Estas son nada más que 3 palabras en hebreo. Nahash en hebreo es la serpiente.
Ya la habíamos visto en Génesis 3:1. La serpiente era más astuta que todos. Y lo refiero porque la palabra astuta la vamos a ver en breve también. Entonces, la serpiente me engañó. La cuestión es que Nahash es serpiente y He-She es engañado. Nahash y She es básicamente la misma raíz. Es decir, la palabra engaño tiene en su raíz la palabra serpiente. En la Biblia hebrea, la palabra serpiente y engaño pertenecen, digámoslo, a la misma familia. Quieren decir lo mismo. Entonces, si uno va al Nuevo Testamento, aquí los voy a mover un poco para que se ejerciten. ¿Dónde aparece la palabra engaño que tiene relación con la serpiente, que es la que engaña? Bueno, les voy a tirar algunos versículos. Mateo 24:4 dice, mirad que nadie los engañe. Jesús está advirtiendo de los últimos tiempos. Miren que nadie los engañe, que nadie venga con el cuento de la serpiente, si quieren traducirlo de otra manera. Porque habrá falsos cristos y falsos profetas. En Efesios 5:6 dice Pablo que nadie los engañe con palabras vanas, con palabras vacías. Es decir, lo que la serpiente le dijo a Eva eran palabras vacías. Engaño. Jesús advierte, o Pablo en este caso, que nadie los engañe con palabrerío vacío. Hay tanto palabrerío vacío en nuestras iglesias hoy en día. Dice que nadie los engañe, ¿por qué? Porque estarían cayendo en el engaño de la serpiente. Hay que tener sensibilidad espiritual para poder discernir entre lo que está diciendo, ¿es sabiduría de Dios o es sabiduría de la serpiente? En Colosenses 2:8 dice Pablo, miren que nadie los engañe por medio de filosofías, de sabiduría vacía. Hay mucho de eso ahora. La filosofía de la prosperidad, la filosofía de que orando le torces el brazo a Dios, que la cadena de oración es más importante que la voluntad de Dios. Son filosofías modernas. Ni hablar de las filosofías del mundo, donde están planteando que lo importante no es lo que eres, sino lo que te percibes. Es decir, son las falsas filosofías que son sabiduría de la serpiente. Santiago, capítulo 1, 22, dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a ustedes mismos. Es decir, el oír pero no hacer es parte del engaño satánico también. Y finalmente en Apocalipsis 12:9 habla de específicamente Satanás y dice, es el que engaña al mundo entero. Entonces, se dan cuenta o anótense esta palabra, búsquenla en una concordancia en el Nuevo Testamento y vayan a mirar todas las veces que aparece. Porque cada vez que aparezca la palabra engaño, en hebreo la palabra es ishi, que tiene que ver con serpiente, con sabiduría de la serpiente. Me parece que es un punto práctico muy interesante que podemos sacar de este versículo específicamente.
Entonces dice, la serpiente me engañó y yo acá estoy comiendo y voy a seguir comiendo. La traducción que ustedes tienen es más simple, es decir, no se mete en tanto detalle. Dice, yo comí. Comí como si fuera tiempo pasado. Es decir, que Eva simplemente agarró el fruto, comió, ya está terminado. No, no, no. El verbo en el hebreo es tan imperfecto, lo cual significa, estuve comiendo, estoy comiendo, y ¿sabes qué? Voy a seguir comiendo. Es decir, ese verbo está indicando una actitud por parte de Eva, como diciendo, ¿sabes qué? A mí me gustó esto de una sabiduría diferente a la tuya, porque a lo mejor vos no sos tan bueno como yo creía, por ahí tiene razón la serpiente. Entonces, yo comí, estoy comiendo, me gusta esta sabiduría y me voy a quedar con esta sabiduría y voy a aplicar esta sabiduría. Perdón que haga una traducción tan larga o, si quieren, medio falto de teología, pero básicamente esto es lo que está diciendo Eva. Es una actitud del corazón, porque si Eva hubiese en ese momento pedido perdón, o Adán, cuando le dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué te escondiste? ¿Comiste del árbol? ¿Qué hubiese pasado si hubiesen dicho, sabes que sí? La verdad que fuimos engañados. Nosotros pensamos que, bueno, queríamos la sabiduría, no estábamos seguros de vos. Perdón, cometimos este error. ¿Ustedes creen que Dios no los hubiese perdonado? Pero no fue esa la actitud de ellos. No fue el arrepentimiento y entregarse en las manos de Dios, que es lo que Dios pide. No aceptarlo, sino lo que pide es arrepentirte de lo que haces mal. Date cuenta que eso no es sabiduría mía. Entonces, el hombre le echa la culpa a la mujer le echa la culpa a la serpiente. Pero la realidad es que tanto el hombre como la mujer estaban muy felices de haber recibido una sabiduría que aparentemente Dios se las estaba escondiendo para que no la tuvieran y no fueran felices. Esto es un poco lo que podemos deducir de esto. Entonces, llegamos a este versículo 14, donde Jehová Dios le dice a la serpiente, porque has hecho esto, maldita eres o serás más que todas las bestias y todos los animales del campo. Exactamente, María Leonor, lo que dije, hablamos del árbol y ahora voy a ir justamente a este árbol. Maldita serás en todas estas cosas. Pero hay algo para compartir acá. Primero, no le ofreció arrepentimiento a la serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente era un animal de naturaleza espiritual. Es como que la serpiente era o tenía un conocimiento espiritual, porque la serpiente no fue creada por Dios en ese momento. La serpiente apareció y aparece con una connotación espiritual. Entonces, no le ofrece arrepentimiento. Le dice, maldita serás entre todas. Arur Mikal, que es toda una expresión en el hebreo. Pero la palabra maldita, Arur, está muy relacionada con la palabra Arun, que habíamos visto en Génesis 2.24 y en Génesis 3.1. Cuando en 2.24 dice que Adán y Eva estaban desnudos, estaban Arum. Y en el 3.1
dice que la serpiente era la más astuta, y dice Arumim, que es el plural de Arum. Es decir, las dos palabras están conectadas. Y ahora le agregamos esta tercera, que es maldita. Sumen. Desnudo. Astucia, la astucia es la sabiduría de la serpiente. No es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es lo opuesto a la sabiduría de la serpiente. Cuando uno está desnudo, uno tiene una sabiduría inocente. Cuando uno es astuto, uno tiene una sabiduría que no es inocente, que es culpable. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Cuando muere Jesús, ¿cómo muere? ¿Recuerda que le sacaron las ropas? Es decir, la muerte de Jesús es desnudo. ¿Y por qué muere desnudo? Porque muere dentro de la sabiduría de Dios, la sabiduría inocente. Pero la serpiente tiene sabiduría que no es inocente. Entonces, la sabiduría que no es inocente, lo que va a recibir es el arur, que es una palabra muy parecida, muy similar familiarmente, que es ser maldita. En lugar de bendita, va a ser maldita. Porque el que sigue la sabiduría inocente, la que estaba antes de la fundación de los tiempos, en Dios, que está representada en Cristo, ese es bendito. Como aparecía el Padre a Jesús y le decía, este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento. Eso se llama bendición en hebreo. Pero el que apela a la sabiduría astuta, la sabiduría no desnuda, no inocente, sino que es otra sabiduría, lo que recibe no es la bendición, sino la maldición. ¿Se queda claro estos conceptos? Se dan cuenta que están muy parecidos y por eso les doy el dato de este. Jesús muere desnudo. Se reparten las ropas. ¿Quiénes? Los astutos que estaban abajo. Y vamos a ver esta palabra, maldito, varias veces ahora, en adelante. Entonces tienen que saber que aquel que se deja guiar por la sabiduría de la serpiente, es decir, por astucia, engañando, sabiendo lo que tiene que hacer, pero no haciéndolo. Y no sé si les empieza a sonar Pablo con sus epístolas. El que hace eso está maldita. Es decir, maldita, se habla mal de él. Romanos capítulo 1. Dejaron el uso natural de la mujer por bla, 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 bla. Todas las consecuencias de la sabiduría de la serpiente. Entonces, por eso me quería detener en esta palabra, maldito, porque ahora la vamos a ver aplicada a la tierra de Adán y después la vamos a ver en Génesis 4 con Caín. Para que la vayan ubicando esta palabra. Entonces, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Y dice esto, sobre tu pecho andarás. Es interesante, es como, ¿qué pasa? Entonces la serpiente no andaba sobre el pecho antes. Tenía piernas, tenía brazos. Hay ciertos libros no canónicos, es decir, no reconocidos por hebreos, pero de las mismas épocas donde se escribieron muchos de los libros del Antiguo Testamento,
que hablan que la serpiente sí, incluso la dibujan con piernas y con brazos. Entonces, le hacen perder los brazos y piernas a razón de estas cosas. Cecilia dice, hay una astucia buena, porque se dice también que, ay, me duró un poquitito, seamos mansos como paloma. Exacto. Sí, ¿por qué? Porque la palabra astucia o arum tiene dos tipos de interpretaciones. Tiene una interpretación positiva y una interpretación negativa en el hebreo. Se puede utilizar de las dos maneras. Cuando se habla de desnudos, se está usando en forma positiva. Cuando se habla de astucia de la serpiente, se traduce como inteligencia negativa. Pero la misma palabra la van a ver en el Antiguo Testamento traducido con la palabra prudencia o inteligencia. Entonces, la palabra arum no es originalmente, astucia no es originalmente mala. Depende del contexto si tiene una connotación negativa o una connotación positiva. Es decir, sean prudentes como paloma, dice Jesús. Él estaba hablando en arameo. La está utilizando en el sentido positivo. ¿Qué es ser prudente? Utilizar la sabiduría correcta, que sería la respuesta para Cecilia. ¿Hay una astucia buena? Hay una actitud buena que es, sé prudente, ¿qué sabiduría vas a aplicar? ¿La de Dios o la otra? Una astucia correcta es aplicar la sabiduría de Dios. Sé prudente, también se traduce como prudente. Cuidado al cruzar la calle, mirá para los dos lados, ¿qué vas a elegir? ¿Cuál de los dos vas a elegir? Entonces, esto de seamos mansos y astutos tiene que ver con esta otra interpretación. Gracias por la pregunta, porque sirvió para aclarar este dato. Porque se dan cuenta que todas estas palabras que están relacionadas, que uno no las ve en la traducción, uno las pasa de largo. Sin embargo, tienen una connotación práctica muy importante, porque uno se mete y dice, tengo que tomar una definición. Bueno, ¿a qué sabiduría voy a responder? Sé prudente, tomate el tiempo, porque lo importante no es ser un oidor de la palabra, sino un hacedor. ¿Se acuerdan? Como dice Santiago, cayendo en el engaño. Así que entramos a juntar todo esto y empieza a armarse un paquete práctico de aplicación. Entonces, dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Acuérdense que un poquito más adelante Dios va a decir que al polvo volverás porque del polvo fuiste tomado. Está hablando de la tierra, de la Adamá de la cual Dios tomó el barro para hacer al hombre. Entonces, ¿cuál va a ser el alimento de la serpiente? Debido a la maldición, que va a vivir de comer polvo. Pero no, el polvo no es un alimento, la arcilla no es un alimento, la tierra no es un alimento. Y todos los días la serpiente está condenada a comer comida que no nutre. Entonces, esto es lo que le está, la maldición que le está dando Dios. Es decir, de alguna manera vas a ser una inútil y permanentemente vas a estar atada a una comida que no hace crecer, que no alimenta. Si me permiten decirlo así, tu vida va a ser una pérdida de tiempo. Porque en el fondo, todo eso que hagas, lo único que va a causar es tristeza, engaño, muerte y condenación.
Y en el 3.15, si pasamos a esto, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer, y entre la simiente tuya y la simiente de la mujer. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la simiente de la serpiente? Todos aquellos que aceptan y usan la sabiduría espiritual de la serpiente, es decir, la sabiduría del engaño. Esos son la simiente de la serpiente. Por eso Jesús se paraba con los fariseos y con algunos sacerdotes y los llamaba generación de víboras. ¿Qué quiere decir? Ustedes son descendientes de la víbora. ¿Por qué? Porque aplican y enseñan una sabiduría falsa, la sabiduría de la serpiente. Enseñan la sabiduría de hacer cosas, no de ser. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, no? En cambio, ¿cuál es la simiente de la mujer? La simiente de la mujer es la línea de redención. Uno diría, bueno, Caín y Abel, la línea de Abel, que fue reemplazado por Set, y después aparece toda la secuencia detrás de Set, y si la siguen, tanto en Lucas como en Marcos, van a encontrar toda la línea que lleva hasta Cristo. Es la simiente de la mujer. Los descendientes que se mantienen fieles a la sabiduría que existía antes de la fundación de los tiempos. Y la sabiduría de la serpiente es los que han optado por la sabiduría de la serpiente. Y ahí están, en lucha, está hasta el día de hoy, en lucha permanente, uno contra el otro. Y entonces, ¿qué es lo que le dice Dios? Le dice, ¿sabéis qué, serpiente? La simiente de la mujer, los descendientes de la mujer, que implica básicamente a Cristo, te van a herir en la cabeza. ¿Cómo matan a una serpiente? Cortándole la cabeza. Y la cola. Pero lo grave es la cabeza. Y dice, ¿y sabés vos lo que le vas a hacer a la simiente de la mujer? A la simiente de Jesús. Lo máximo que podés hacer es morderle el talón. Herirás en el calcañar. El calcañar es justamente el hueso, el astrágalo, el hueso del talón del pie, donde uno se apoya. Es interesante porque el pie se apoya en 3 lugares, igual que la mano. Uno es en el talón, uno es debajo del dedo gordo, ahí adelante de todo, y otro debajo del dedo chiquito. Son los 3 puntos. Pero fíjense que necesitamos los 3 puntos para estar bien apoyados. Cuando aparece un espolón calcáneo, lo que duele ahí en el talón, porque no se puede apoyar y uno apoya sobre los dedos de adelante. Es decir, lo que la serpiente hace es que camines mal por la vida, porque no puedes apoyar el pie bien. Te quita el trípode de apoyo. Pero es lo más que puede hacer. A Jesús lo volvía loco mordiéndole el talón, ¿no? Le mandaba a los fariseos, todo el lío que le hacían. Lo mismo le pasó a Pablo, a Pedro, a Juan lo mandó a Patmos. Sí, te puede lastimar el caminar, pero nunca te puede quitar la vida. En cambio, la simiente de la mujer sí le va a quitar la vida a la serpiente, porque será condenada en última instancia.
Esto es lo que está queriendo decir en el versículo 15. Ahora, les voy a mostrar un segundo. Vamos a parar presentando esto y les voy a mostrar esto. Les dije recién que Dios primero le habla al hombre, permítame ponerle la letra A al hombre. Después B le habla a la mujer y después C le habla a la serpiente. Como consecuencia de este ABC, primero le da su castigo a la C, a la serpiente, después a la B, a la mujer, y después a A, el hombre. ¿Se dan cuenta que hay un A, B, C, C, B, A? Estos en la literatura se llaman quiasmos, técnicamente. Pero resulta que Juan, en el capítulo 1 de Juan, del Evangelio, entre el versículo 29 y 34, hace el mismo juego, este ABCBA. Y yo se los puse acá como para que lo puedan mirar. En el versículo 29, que está acá al lado, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es eso? Una afirmación sobre Jesús. Sería el A. Juan el Bautista afirma una cosa. Versículo 30. Cita un dicho pasado. Fíjese lo que dice el 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Se está reconociendo que Cristo era antes que él, antes de la fundación de los tiempos, lo que habíamos estado hablando. Entonces, este B sería, cita un hecho pasado. Tercero, versículo 31, aparece una confesión de ignorancia. Fíjense lo que dice el 31. Y yo no lo conocía, pero para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Si yo no lo conocía. Ahora, acá viene el versículo 32, que es la visión del Espíritu. Es el centro del quiasmo. Después vamos a volver a Génesis y ver cuál es el centro del quiasmo. ¿Para qué se hace esta estructura gramatical? ¿Para qué se usa? Hay que buscar el centro, porque es algo así como una flecha que está apuntando a un dato que es el importante para tomar en cuenta. Todo lo demás es o introductorio o la salida de él. Pero es como una gran flecha. Sería como nosotros ahora utilizamos estos marcadores resaltadores. Dicen, esto es lo importante. Esta es la función que cumplen estas cosas. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, acá está lo importante, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Qué está diciendo Juan el Bautista? ¿Qué está diciendo Juan el Evangelista? Está diciendo, el Espíritu confirmó que Jesús tenía el Espíritu Santo.
porque no solo vino, sino permaneció sobre él. Nunca antes había pasado antes de Jesús. El Espíritu venía sobre el profeta y se iba, pero no se quedaba. Entonces, el punto central que Juan está haciendo de todo su capítulo 1 tan largo es apuntar a este centro, porque ¿cuál es la intención de Juan? Escribí esto para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Lo dice en el capítulo 21, al final de todo. Si no me equivoco, era en el versículo 20. Entonces, está remarcando esto. Entonces vamos a ver simplemente cómo sale de ahí. Y sale a la inversa. 33, confesión de ignorancia, igual que el 31, que dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Después, cita de un hecho pasado. Yo no lo conocía. Era la confesión de ignorancia. El que me envió a bautizar con agua es el que me dijo sobre el que veas, bla, bla, bla. Esto es la cita del dicho pasado. Se lo habían dicho a él en el pasado. Igual que antes le habían dicho, después de mí viene un varón que es antes que yo. Y finalmente sale del quiasma con una afirmación sobre Jesús en el versículo 34. Y yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces se dan cuenta como el quiasma resalta el hecho central del Espíritu Santo y confirma y cierra el quiasma diciendo, este es el Hijo de Dios. Este es el propósito de Juan para presentarlo en el capítulo 1 del Evangelio. Y como ustedes saben, a partir del capítulo 2 se va a desarrollar la vida de Jesús. Es decir, el Hijo de Dios hace todo esto. Sería un poco lo que Juan está diciendo. Espero que más o menos haya quedado claro, pero estas cosas pasan desapercibidas, pero son tan hermosas, me parece, porque son complementarias, les permiten entender que es tremenda la profundidad que puede llegar a tener la Biblia y cómo se utilizan estos elementos para poder seguir de cerca lo que pasa. Entonces, habíamos visto, todavía estamos bien en tiempo, habíamos visto el versículo 3:15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y lo herirás en el calcañar. ¿Qué implicancia tiene que Satanás pudiera herir en el calcañar? Significa que va a dificultar tu andar. Y si bien hay otras razones, la pregunta es, van a decir, salgo con un sapo de otro pozo. Sin embargo, pertenece al mismo pozo. ¿Por qué le clavaron los pies a Cristo en la cruz? ¿Por qué le tendrían que haber lavado los pies a Cristo los discípulos si no lo hicieron? Cristo subió a la cruz con los pies llenos de polvo. Entonces la serpiente que come el polvo de los talones, ¿será que le clavaron los pies para que no le pueda aplastar la cabeza a la serpiente? Los veo muy quietos a todos a los que puedo ver ahí.
Pero me parece que ahí hay algo raro, ¿no? O algo, por lo menos estimulante para pensar. Hay otras razones también, que ya las vamos a ver, por qué le clavan las manos y por qué le clavan los pies. Pero esta es una de ellas. Fui inmovilizado de sus pies, al punto máximo. Porque una cosa es que te muerdan el talón y te cueste caminar, pero cuando te clavan los pies en la forma que se lo clavaron, ya no podés caminar más. Lo frenaron, creyeron que lo frenaron. Bueno, a ver, esto me explicaron que era la herida en el calcañar. Las imágenes católicas representan esa herida, pero arriba del talón. Pero la herida, el lugar donde se clava, es básicamente en el calcañar, porque más arriba, arriba del calcañar hay dos huesos. Está el tibia y el peroné, que dejan un hueco en el medio. Si te clavan en ese lugar, simplemente el peso del cuerpo desgarra los músculos y el clavo se mueve para arriba o el cuerpo para abajo. Entonces la única forma de clavarlo y que no se escape para abajo es clavarlo en el hueso, clavarlo en el astrágalo, que es el nombre científico del calcañar. Así que es cierto, a veces los artistas del medioevo no tenían tanto conocimiento anatómico. Correcto, Sergio. Entonces, vamos al próximo versículo. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Acá le está hablando ya a la mujer. Es decir, habíamos hablado del castigo a la serpiente, ahora viene la mujer. Multiplicaré en gran manera, esto es el 16, a la mujer le dijo, mucho voy a multiplicar tus dolores de la concepción. Ahora, fíjense que la palabra dolores, yo se la puse allí, Betsheb, tiene, ahí lo tienen más, creo que se podía marcar ahí. Esa palabra es la palabra árbol en hebreo. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando de árbol? Que árbol es el árbol de la ciencia del bien y del mal y el otro es el árbol de la vida. Entonces, en el árbol de la ciencia del bien y del mal está metido dentro de la palabra dolores. ¿Por qué hay dolores en la vida? Porque comemos del árbol equivocado. O porque comemos de la sabiduría de la serpiente. Hacemos cosas malas y después nos quejamos de que sufrimos y tenemos dolores. Esto es lo que implica la palabrita árbol metida dentro de la palabra dolor en hebreo. Todo dolor tiene como raíz el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es la clave, es el corazón del dolor. El dolor de la muerte, el dolor de la pérdida de un ser querido, el dolor de tener hambre, el dolor de lastimarse. Toda vez que digamos, ¿por qué hay tanto dolor en el mundo? Porque la gente elige la sabiduría del enemigo y no elige la sabiduría de Dios. Fíjense qué simple la respuesta. Yo, alrededor del mundo, una de las cosas que me encanta hacer es ir al grupo de jóvenes. Siempre he pedido, cuando me han invitado a predicar, poder ir al grupo de jóvenes. Y entonces cuando voy ahí no tengo un mensaje preparado, les digo, pregunten lo que quieran. Si lo sé, lo contesto, si no sé, no lo contesto. Les digo que alrededor del mundo y en muchísimas iglesias de cuanta denominación
se les ocurra, porque yo he trabajado desde ortodoxos hasta cualquier otro extremo que quieran. He trabajado en todo ese tipo de iglesias. No tengo ningún problema de hablar de Cristo en todos esos lugares. Los jóvenes, la pregunta más frecuente es si existe Dios, ¿por qué hay tanto dolor en el mundo? ¿Por qué se mueren los niños? La pregunta más frecuente que me lo han hecho en todos los continentes, en los 5 continentes. Y miren qué fácil la respuesta. Es decir, ¿por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanta muerte? Porque el ser humano elige la sabiduría de la serpiente y no la sabiduría de Dios. Y esa es la única razón, no hay otra. ¿Por qué hay tanto dolor en las iglesias? Porque se dejan engañar por la sabiduría de la serpiente. Y ese dolor lo tuvo que sufrir Cristo. Porque no fue fácil ser colgado en la cruz. Pasó dolor y mucho. ¿Por qué? Porque lo colgaron en el árbol del cual habían comido Adán y Eva. En el madero del cual habían comido. Entonces, los dolores del parto, de tus preñeces, como dice ahí. Vieron que ahora se busca tener dolor, el parto sin dolor, ¿no? Sin dolor, exceptuando el pinchazo que te dan en la espalda. Pero, ¿para qué está el dolor del parto en la mujer? Para que recuerde que es consecuencia de haber elegido la sabiduría equivocada. Es un recordatorio para el ser humano. El hombre va a tener su recordatorio ahora. Entonces vuelve a repetirse acá, multiplicaré los dolores de tu embarazo, de tu parto. Con dolor, vuelve a ser la misma palabra, darás a luz a los hijos. ¿Ven? Esto es dolor de parto. Y ustedes tienen ahí, perdón. Ustedes tienen ahí la palabra árbol, que está ahí. Y acá es los dolores, como continúa. Dolores de parto, dolor. En ambos casos, en ambas palabras, la raíz, se dan cuenta que empieza, todo el dolor empezó en el árbol, en el madero, en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces dice, con dolor darás a luz a los hijos, para que te acuerdes de por qué razón hay dolores. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Se acuerdan que cuando Dios crea al hombre, Génesis 1:26, les dice, fructificad y multiplicad, señoreen sobre todos los animales? La realidad es que ellos deberían haber señoreado sobre la serpiente, que era un animal. Y no lo hicieron. Fue al revés, la serpiente fue el que señoreó sobre ellos. Les dijo lo que tenían que hacer y ellos lo aceptaron. Entonces el señorío que el hombre se le había concedido, se lo traspasaron a la serpiente. Y por eso en este cosmos es el príncipe de este cosmos. Porque tiene un señorío heredado de
la abdicación de Adán y Eva. Y cuando Jesús viene a sumergirse en el primer Adán para corregir lo hecho, ¿cuál era el objetivo final? Recuperar el señorío. Cuando Satanás lo tienta a Jesús, que vimos hace 15 días, ¿qué le dice? Hacé esto, tirate del templo, hacé el otro. Le estaba dando instrucciones y Jesús no aceptó el señorío de Satanás. Le contestó con la Biblia diciéndole, vos no sos el Señor. Sos el Señor porque le robaste eso, pero no vas a ser mi Señor. Si postrado me adorares, sos el Señor de todo. Nada. Yo voy a ser el Señor de todo. Y me va a costar la vida, pero voy a ser el Señor de todo. Esta palabra de Señor es clave. Como siempre repito, por eso es que ustedes van a ver en el Nuevo Testamento la palabra salvación 70 veces y la palabra Señor está más de 700. Lo cual marca la importancia del concepto de señorío. Entonces, ¿qué le dice acá Dios a la mujer? ¿Sabés qué? Tu deseo va a ser con tu marido. ¿Por qué? Porque él va a ser el Señor. Él se enseñoreará de ti. Él será tu Señor. Porque es parte de la consecuencia de haber iniciado la cosa. Y no se apuren a decir, no, del Señor eso es muy antiguo. Esperen que ahora viene para el hombre, ahora viene el castigo para el hombre. Acá está hablándole a la mujer nada más. Dolor y te vas a tener que aguantar que el hombre te va a enseñorear. Va a ser tu Señor. Y ahora viene el próximo, que es 3:17, al hombre. Ahora vamos a empezar con el hombre. Ya me queda poquitito, pero vamos a terminar. Voy a terminar con los pasajes del hombre, no voy a terminar con el hombre. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice el 3:17? Dice, al hombre le dijo, porque obedeciste la voz de tu mujer. Fíjese que primero no le dice, porque comiste del árbol obedeciendo a tu mujer. Y a mí me parece interesante específicamente esto. A Adán le dijo, porque fuiste dirigido, el obedecer, literalmente en hebreo, fuiste dirigido por la voz de tu mujer. Ella fue dirigida por la voz de la serpiente. Pero vos fuiste dirigido por la voz de ella. Es decir, ya ella había caído bajo el señorío de la serpiente. Entonces, la voz de ella es una repetición de la voz de la serpiente. Seguía la línea de sabiduría astuta, de sabiduría negativa. Entonces, primero le dice, porque seguiste la voz de tu mujer y comiste del árbol, y a mí me parece muy importante el orden de esta palabra. Primero es, obedeciste la voz de tu mujer y no la voz de Dios. Y obedecer la voz de tu mujer es haber obedecido la voz de la serpiente. En este caso. Lo cual no quiere decir que cada vez que habla una mujer está hablando de la serpiente, ¿ok? Es simplemente en este caso. Dice, obedeciste la voz de tu mujer y entonces comiste del árbol que te mandé. Y este comiste, cuando Adán le preguntó a Dios, dije, sí, Adán contesta, dice, sí, yo comí
yo comí, estoy comiendo y voy a seguir comiendo. Porque cuando dijo yo comí era en tiempo imperfecto, ¿se acuerdan? Es como que él dijo, me gustó y voy a seguir haciéndolo. Y acá el verbo este, y comiste del árbol, está en pasado perfecto. Entonces, ya has comido, ya está terminado, está consumado el hecho, ya acá no podemos hacer otra cosa. ¿Y de dónde comiste? Del árbol. Y vuelve a aparecer el tema del árbol, del madero. ¿Qué te mandé? Diciendo, si fue una instrucción precisa, te la di a vos, Adán, cuando te creé. Yo te dije, antes que la mujer fuera creada, Génesis 2, yo te dije del árbol, de la ciencia del bien y de la vida, no vas a comer. Le tendrías que haber transmitido eso a la mujer y no lo hiciste. Yo te lo dije, yo te lo mandé, es todavía más fuerte. Te mandé diciendo, no comas de él. En tiempo imperfecto, ¿sí? No comas. Es un mandato permanente. Por esa razón, y aparece la palabra maldita. Maldita será la tierra. Fíjense que no lo maldice a él. A la serpiente sí le dice, maldita serás. Pero Adán no lo maldice a él, maldice la tierra. ¿Sabes lo que te va a costar producir alimentos? Vas a tener que trabajar la tierra. Hoy estuve media hora tratando de arreglar un poquito el jardín, arreglar la tierra, y tuve que acostarme arriba de un banco para acomodar la columna del dolor que me produce. Porque la tierra te va a producir estas cosas. Maldita será la tierra por tu causa. Es decir, que cada vez que nos quejamos, no me alcanza la plata, qué difícil que está la vida. Voy al supermercado y está todo más caro. ¿Cómo cuesta? Y sí, plantar se puede plantar un poco en el fondo, pero ¿sabés lo que cuesta cuidarlo y el agua y sacar las malezas y esto y lo otro? Es para recordarnos que todo eso es consecuencia de nuestras malas elecciones. Por eso, ¿se acuerdan que yo le dije, Génesis 3 habla de del mal uso de nuestra libertad? El mal uso de nuestra libertad con la que nos ha privilegiado Dios genera dolores. Y algunos dolores van a estar ahí y no se van a ir. ¿Por qué? Porque maldita está la tierra con dolor, y vuelve a aparecer la palabra dolor, vas a comer de ella todos los días de tu vida hasta que te mueras. Y después de eso te van a comer a vos, los gusanos. Perdón que soy medio bruto, pero para que entendamos las consecuencias de la mala elección. No era el plan original de Dios, aunque él sabía que esto iba a pasar. Todos los días de tu vida vas a tener que trabajar con dolor. Entonces, cuando nos quejemos, recordemos que la causa de los dolores que pasamos es porque comemos del árbol equivocado. Y yo creo que eso tenemos que aceptar que lo hacemos todos los días y más de una vez por día. Que tomamos decisiones erradas, decisiones equivocadas, y se van acumulando todo esto con el paso del tiempo. Hay enfermedades. Acuérdense que en Apocalipsis, lo vamos a ver dentro de un poquitito, probablemente el lunes viene,
En Apocalipsis aparece al final de todo el árbol de la vida de nuevo, que está a ambos lados del río que nace el templo, si se acuerdan. Apocalipsis 20 y pico. Dice, y el árbol era tenía hojas para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida era un árbol que producía hojas, y con esas hojas uno se hacía un tecito, y chau diabetes, chau colesterol, chau infecciones, porque eran para la sanidad de las naciones. Cuando comimos del árbol equivocado, perdimos acceso al árbol de la vida y al árbol de las sanidades. Y ahora tenemos que aguantarnos esto. Entonces, el juego de palabras entre maldito, dolor y árbol vuelve a presentarse. Fíjese con cuánta insistencia están estas palabras unidas en este capítulo 3. La palabra Arur, que es maldito, tiene 4 letras. La letra Aleph, que representa la fuerza o a Dios. Después una R. La R es de Rosh, de cabeza, que representa al hombre. Después la U es un clavo. Y después de nuevo una R, la cabeza. Es algo así como el poder de una cabeza clavada en la cabeza. Es como que pusiste o tomaste poder en tu cabeza y el clavo caerá sobre tu cabeza. Es un poco lo que significarían las 4 letras en la representación pictográfica tradicional del hebreo. No quiero hacer demasiado énfasis en eso, pero la realidad es que son las 4 letras y es increíble cómo en el hebreo las letras, las palabras, están hechas con letras que tienen significado específico. Y uno podrá especular un poco con eso, pero realmente sigue siendo una verdad. Y como consecuencia de esto, aparece el versículo 18, y con esto ya vamos a terminar, que dice, espinos y cardos te producirá. La consecuencia de la maldición es, primero vas a tener que trabajar con dolor. Y te va a costar ganar el pan con el sudor de tu frente, que lo va a decir ahora el 19, como ustedes ven ahí. Pero en el 18 dice que antes del sudor de tu rostro y antes de todo lo demás, la tierra, en lugar de producirte lechuga, tomates, frutos y frutillas, te va a producir cardos y espinas. Jesús vino, llegó a la tierra, fue colgado en el madero, pero no sin antes recordarle la maldición que el primer Adán provocó sobre la tierra, que fue la tierra te va a producir cardos y espinas y a vos, Jesús, te las vamos a poner como corona de la cabeza. Porque murió en una corona de espinas, que forma parte de la maldición que le correspondía al primer Adán. Y la recibió el segundo. Y no solo para labrar la tierra, la recibió el segundo en forma de corona. Ah, ¿querés una corona vos? Bueno, te voy a dar una corona que te va a producir dolor. Cristo dijo, está bien, porque yo vine para llevar el castigo que le correspondía a Adán. Y lo clavaron, no solo en los pies y las manos, sino lo clavaron en la cabeza también, con la maldición de Génesis 3. Dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo.
si las producís. Y te aseguro que te va a costar bastante producirlas. Y es lo que estamos viviendo todos los días. Si me permiten, paría acá. No sé si tienen algún otro comentario, alguna pregunta, pero estamos ya sobre la hora. Aldo, Sí. buenas tardes. Por lo que mostraste la raíz donde está figurando la palabra árbol, para el pueblo hebreo, cuando se usaba alguna de estas palabras que quería decir dolor, inmediatamente le venía la imagen del árbol de la ciencia y viene más, o sea, como parte de su lenguaje permanente. Esa era la idea. Esa es la idea. Para nosotros pasa desapercibido por la traducción, pero para el hebreo esto lo tiene en forma consciente todo el tiempo. Y quizás también pasa un poco desapercibido en estos tiempos sobre los dos castigos específicos sobre la mujer, como que nos vemos más rápidamente el tema de el dolor en el parto, pero me parece que el dolor en el parto, terminado el parto, se va, pero la segunda, que para la mujer iba a ser enseñoreada por su esposo, es eterno, me parece que es mucho más fuerte el segundo que el primero, ¿no? Y contra ambas cosas, naturalmente nos resistimos, tanto la mujer a su castigo como el hombre al suyo, ¿no? Y nos resistimos, sí, sí, sí. Y fíjense que es la queja más habitual de aquel que no es creyente y también de los creyentes que no son conscientes de este juego de palabras. Es la queja más habitual. Qué dura que es la vida, qué difícil, ay, los padres. ¡No! Fíjense que hay una caída en la cantidad de niños que vienen al mundo, que se están cerrando escuelas con esto, escuelas primarias. ¿Por qué? Y porque a las muchas niñas modernas no quieren tener hijos por un montón de razones, pero una de las razones es por el dolor. Es parte de la queja habitual y del hombre también. Uy, ¿cómo tengo que trabajar para ganarme el peso? Y sí, es por causa del árbol. ¿Por qué les insisto tanto con el árbol, el madero, el árbol, el madero? Justamente por lo que dice José Luis. Justamente para que tengan como respuesta inmediata a las quejas el concepto del árbol. Es la sabiduría equivocada. Eso es lo que termina produciendo todo esto. Belén, ahí me dice Sandra, como la palabra desierto, nosotros lo relacionamos con la palabra sequedad, árido, no produce nada, es tremendo, pero para el hebreo, la palabra desierto significa en el medio de la palabra o desde la palabra, porque en el desierto lo único que hay es la palabra. Si yo me fijo para abajo, veo la aridez y veo la tierra, que no hay, y no hay producción y no hay vida. Pero si miro para arriba el significado espiritual de la palabra desierto, digo, estoy en el medio de la palabra, estoy en el desierto para que Dios me hable. Es exactamente los mismos conceptos y por eso es que hago cierto énfasis en las palabras en hebreo, como para que nos demos cuenta que hay dentro de la vida mucho más de lo que está traducido. Nosotros cuando miramos una traducción, estamos mirando una versión acotada de lo que realmente dice el texto, ¿no?